Muy buenos días a todos, a todas. Ojalá y ya pasen los que están aquí afuera para que podamos empezar. Les agradezco a las organizadoras de este evento. Muchísimas gracias a la magistrada Mónica, siempre nos ha impulsado para tener este tipo de encuentros. A Viviana, a Viva, todas mis compañeras, amigas que están aquí presentes. Veo muchísimas amigas y caras conocidas, muchas gracias. Pero quiero decirles que me llama la atención, y hace un momento lo platicaba yo con la presidenta, que generosamente es nuestra anfitriona esta mañana, que me daba mucho gusto ver a varios o a bastantes varones en esta conferencia. En alguna ocasión les habría yo dicho a un grupo de amigas guerreras en estos temas de los derechos de las mujeres que teníamos que incluir a mucho más varones en este tipo de conferencias y eventos, porque al final eran nuestros principales aliados. Así que me da mucho gusto que se encuentren aquí, me da mucho gusto que compartan con nosotros estas inquietudes, estos proyectos de vida, y sin duda alguna su presencia es muy apreciada. Quiero manifestarles que cuando estaba yo escuchando a Diva, que decía que no hay que pelearse con la suegra, inmediatamente pensé que yo ya estaba en esas, ahora yo ya soy suegra. Entonces, pues pensé en mi yerno y en mi nuera. Quiero también empezar, como lo habría dicho ya alguna de las que me antecedieron en usar la palabra, que efectivamente empecé a escribir en Milenio sobre paridad y democracia, precisamente por este seminario de la Agenda de Desarrollo del Modelo de Paridad. Quiero decirles que nos iba muy mal en nuestros informes de CEDAW en la ONU. Y nos iba mal no porque no estuviéramos haciendo cosas importantes y porque estuviéramos avanzando muchísimo en lo que es la perspectiva de género en el juzgamiento, las sentencias emblemáticas que teníamos, sino por falta de una instrumentación y de métodos adecuados para las mediciones y al final entregar un informe de lo que efectivamente estaba sucediendo en nuestro país. Y esto creo que es lo que va a tratarse en esta conferencia, en estas reuniones, y me parece de vital importancia. Tenemos que llegar a Naciones Unidas este año con cifras duras, con datos objetivos de lo que efectivamente se está haciendo en nuestro país, sin maquillajes, pero se está haciendo muchísimo. Así que empecé a escribir en Milenio este pasado miércoles, y lo que compartía con los lectores de Milenio es precisamente algo que se dijo en esta mañana sobre el constituyente de 17, porque este constituyente, cuando discutió precisamente los artículos constitucionales del voto, del otorgamiento del voto, el 34, el 35, el 36 y el 37 de la Constitución, como todos sabemos, desconoció, y subrayó, desconoció los derechos políticos de las mujeres, negándoles el ejercicio al sufragio. Y decían estos constituyentes, por supuesto no había mujeres constituyentes, ni idea que pudiera siquiera remotamente tener una voz en el constituyente una mujer. Hoy el constituyente de la Ciudad de México fue paritario, 50% de hombres y 50% de mujeres, a 100 años de distancia. Pero el argumento toral de los constituyentes de 17 fue que esa pena que se imponía a los ciudadanos, fíjense, una pena se imponía a los ciudadanos que no cumplían con la obligación de ejercer el derecho al voto, se traducía en la suspensión del derecho. ¿Por qué? Pues porque los derechos político-electorales
en el Constituyente 17 no eran derechos humanos, eran obviamente funciones representativas en el Estado, pero no derechos humanos. Y entonces se podían suspender si no se ejercía el derecho al voto. Y entonces decidieron que así como consideraban que este derecho al voto, que no se ejercía por los varones y que era una educación cívica natural, esto determinaba, decían ellos, una especie de selección natural, ¿no?, de los que no ejercían este derecho y de los que eran capacitados para ejercerlo, o los que no lo ejercían y no eran capacitados, y esta selección natural se aplicó a las mujeres. Y decía, el hecho de que algunas mujeres excepcionales, así lo decían, tengan las condiciones necesarias, imagínense, condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deben o debían de concederse a las mujeres como clase. Es decir, para el constituyente era tan difícil seleccionar quienes tenían estas capacidades extraordinarias como mujeres para ejercer el derecho al voto, que al final decía, era tan difícil que mejor les negábamos el derecho, se les negó el derecho porque éramos una clase y estas facultades y la dificultad de seleccionar mujeres extraordinarias autorizó la negativa del voto. Y desde luego, con el argumento de que la diferencia de sexos determina la diferencia en la aplicación de las actividades y en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, decían los constituyentes del 17, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar, lo que decía nuestra presidenta, de nuestro hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de su familia. Es decir, nosotros dependíamos en todos los aspectos de los varones, inclusive en nuestro pensamiento para ejercer el derecho del voto. Y dicen también, no ha llegado a nosotros a romperse la unidad de la familia como sucede con el avance de la civilización. Es decir, la civilización rompe la unidad familiar. Fin de la cita de los constituyentes de 17. Las mujeres, decían, no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos. Fíjense la distancia, y hoy estamos viendo la paridad constitucional, que de eso me voy a hacer cargo en unos momentos, y cómo no sentíamos la necesidad de participar en los asuntos públicos, pues se advertía que no había necesidad de conceder el voto a las mujeres y mucho menos el derecho a ser votadas. Y esta selección natural de la regla de capacidad, pues establecía la negativa y no se nos concedió el derecho al voto. Por supuesto, era un pensamiento que dominaba a principios del siglo XX la negativa del derecho al voto. Pues bien, yo creo que los resabios de este pensamiento aún siguen manifestándose en nuestra vida cotidiana y se traduce, desde luego, en una discriminación permanente. Curiosamente, la iniciativa para otorgarnos el derecho del voto fue de Lázaro Cárdenas, pero se logró y culminó con el presidente Ruiz Cortines. ¿Por qué? Como ustedes saben, el presidente Lázaro Cárdenas se decía que era un presidente de izquierda, socialista, y sus asesores le habrían dicho que si le daba en ese momento, le otorgaba en ese momento el derecho al voto a la mujer, iban a estar influenciadas por las iglesias, yo no digo nada más una, las iglesias, y que por lo tanto iban a votar por la derecha, y él iba a tener un descalabro importante en la elección que se avecinaba. Ruiz Cortines sí nos dio el derecho del voto, por supuesto, pero con limitantes. Por ejemplo, y esto no era, me decía un amigo que leyó mi
columna en Milenio, me decía, bueno, acuérdense que la mayoría de edad era a los 21 años en ese momento, y recuerden ustedes que a los 18 se emancipaba, pero para ejercer el derecho del voto, la mujer de 18 años sí requería la autorización de su marido, pero el marido no requería la autorización de su mujer para ir a ejercer este derecho. Y me decía, bueno, los dos eran menores de edad, pero eran emancipados. Hoy ya no está afortunadamente este tema de la emancipación, ¿verdad? Pero al final del día teníamos esta limitación. Ah, y otra también, teníamos que tener un modo honesto de vivir para poder ejercer nuestro derecho al voto. ¿A juicio de quién? ¿Cómo? No se definía, pero se pensaba de esa manera. Con el tiempo, y por supuesto después de varias conferencias internacionales, la primera de ellas, quiero decirles, orgullosamente se llevó a cabo en México, la primera conferencia internacional de los derechos de las mujeres, 1974. Y al darse esta conferencia mundial, se elevó a rango constitucional la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Sin embargo, todos sabemos que aun cuando las leyes establezcan o la Constitución a nivel constitucional haya consagrado que las mujeres y los varones somos iguales ante la ley, culturalmente no somos iguales. Ha habido, sin duda, una discriminación histórica, y quiero emplear una palabra fuerte, muy fuerte, pero así es. Hay una suprasubordinación entre el varón y la mujer. Hemos vivido ancestralmente y actualmente también en una situación de preeminencia del varón sobre la mujer. Hay una subordinación, hay una relación de suprasubordinación cultural que no hemos podido erradicar del todo. Hay resabios importantes. A pesar de que este mandato constitucional está desde 1974, es cierto, hemos avanzado, como diría Diva hace unos momentos, hemos avanzado mucho, sí. Nuestro país ha aportado a nivel internacional algunas normativas, efectivamente, pero sobre todo quiero decirles que nuestro país ha aportado grandes resoluciones judiciales a Iberoamérica y al mundo. Varias de las decisiones de la Corte en estos últimos 20 años. No solamente, por supuesto, tenemos el artículo 4º constitucional, hemos aportado al ámbito internacional y al convencional para favorecer la igualdad de los derechos en estos últimos años, muchos ordenamientos. ¿Contamos con leyes especializadas? Sí. Dejamos a un lado y hemos empezado a, digamos, dejar atrás normas contempladas en textos anteriores. Sí, muchas. Yo recuerdo cuando estudié Derecho, lo comparto, ya les dije que era suegra, entonces comparto también, hace 50 años, es más, cumplí 51 este año, ingresé a la Facultad de Derecho. El primer curso que yo llevé era el curso de Personas y Familia, ustedes lo recordarán, fue el primer curso de civil que se llevaba en el primer año, porque eran años, no semestres. Y en ese curso aprendimos muchísimas cosas que ya estando tan permeadas de este sistema patriarcal, realmente no las reflexionábamos. Cuando las aprendíamos, obviamente para acreditar esta materia. Por ejemplo, el domicilio conyugal lo señalaba el varón y solamente la mujer podía excusarse de irse a vivir al domicilio conyugal que determinaba el varón en dónde iba a estar cuando era insalubre, cuando las condiciones eran insalubres.
Otra de las cuestiones también interesantísimas es que el marido administraba la sociedad conyugal. Imagínense esta suprasubordinación. Y después, todas las causales de divorcio, que eran, si mal no recuerdo, 18, hoy, ¿saben qué? Declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, todas y cada una de ellas. Por dos principios: la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, las libertades. Ayer, pero quiero entrar a la paridad, es que siempre que doy una conferencia me voy, luego hay que regresarse. Ayer, el doctor Juan Ramón de la Fuente publica un artículo en el periódico Maravilloso sobre el recuerdo del 68, porque vamos a cumplir 50 años del movimiento de 58. Y describe con una claridad impresionante por qué hubo este movimiento del 58, que yo estaba en segundo año de facultad, porque este año cumplo 51 años de haber ingresado. Y ese movimiento de 58 fue un movimiento por las libertades. En esa generación hipiosa, maravillosa, contestataria, que se dio en todo el mundo, se dio en Francia, se dio en Estados Unidos, se dio en los Países Bajos, se dio en los países nórdicos, se dio en muchos lugares del mundo. Las manifestaciones estudiantiles contra el status quo para lograr libertades en el mundo entero. Los invito a leerlo porque es realmente un gran artículo del ex rector Juan Ramón de la Fuente sobre el movimiento libertario de las juventudes en el mundo. Pues bien, hemos avanzado, sí, pero fíjense ustedes, tenemos 3 ordenamientos en materia de violencia de género, en materia de no discriminación, aparte obviamente de los internacionales, la CEDAW, Belém do Pará, la Declaración de Beijing, por cierto, maravillosa. También los invito a ver el discurso de Hillary Clinton en esta Declaración de Beijing. Pero fíjense, CEDAW, bueno, primero, la primera conferencia internacional en México, 1974, CEDAW 79, Belém do Pará 94, Beijing 95, y estamos ahorita a 20 años de distancia, más 22, 23 años de distancia de Beijing, y precisamente tenemos esta agenda de desarrollo y modelo paritario. No está aquí Diva, me gustaría que lo escuchara, pero se lo voy a decir. No se ha tipificado, por ejemplo, estas 3 leyes son: ley para prevenir y eliminar la discriminación, ley federal para prevenir, eliminar y la discriminación, la ley general para la igualdad de género entre mujeres y hombres, y la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay una diferencia enorme entre ley federal y ley general. En la Suprema Corte, en estos 20 años, fuimos construyendo toda una ingeniería constitucional de leyes generales que no federales. Las leyes generales son leyes constitucionales, reglamentarias, y estas leyes generales dan los parámetros, las directrices, la normativa general para toda la república, que no federal, porque no es en el ámbito federal ni es el ámbito estatal, sino es el ámbito, digamos, constitucional de leyes generales. Y estas leyes generales dan estas directrices, es una normativa general, y además distribuyen competencias entre los 3 niveles de gobierno: federal, estatal, municipal, y además entre los órganos del Estado. Así entonces tenemos estas 2 leyes generales
igualdad entre mujeres y hombres, y Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y tenemos las leyes federales y estatales para prevenir y eliminar la discriminación. Ese es nuestro cuerpo jurídico, que forman parte del corpus juris de los derechos humanos de las mujeres, y pone de manifiesto sin duda alguna el clamor de todas nosotras, de todas las mexicanas, de contar con un marco normativo que abata o que abatiera la falta de concientización, de asimilación efectiva de una cultura de los derechos humanos en nuestra sociedad. Y me voy a referir entonces a los derechos políticos electorales. Nuestro padrón electoral, y esto está hoy estamos viviendo, porque vamos a tener un proceso electoral en unos cuantos meses, el 52% el padrón está conformado por mujeres, es decir, un aproximado de 44.637.000 mujeres mexicanas que podemos acudir a votar. Estas mujeres mexicanas, el 52% de este padrón electoral, deben contar entonces con una igualdad real en las oportunidades, para el caso de que ellas decidan, si así lo consideran, ocupar un cargo de diputadas, de gobernadoras, de presidentas municipales, de síndicas, regidoras o hasta presidentas de la República. Quiero decirles que hace relativamente poco, porque a mí lo que me gusta es compartirles mis vivencias. En la Suprema Corte, de repente, nos encontramos con acciones de inconstitucionalidad de diversos estados de la República, en donde, en el orden jurídico municipal, porque la Corte le dio la categoría de orden jurídico al municipio, que no lo tenía, en el orden jurídico municipal resultó que sí había paridad, pero paridad vertical. Y por eso el número verdaderamente bajo de presidentas municipales en nuestro país no llega a 2 dígitos el porcentaje. Y entonces ahí sí no dimos el manotazo, porque siempre somos muy respetuosos al dirigirnos a los demás compañeros, pero sí se dijo, a ver, paridad vertical cuando debe haber una paridad horizontal, y las leyes están violando el principio de paridad del artículo 41 constitucional. ¿Qué porcentaje hay de presidentas municipales? Ah, no, todas eran regidoras, síndicas y lo que les sigue. Y cuando yo di una conferencia en Puebla, me acuerdo perfecto, se acerca una síndica conmigo y me dice, porque es típico de la violencia política, que por cierto, no fue tipificada la violencia política, cuando menos a nivel federal. ¿Saben por qué? La respuesta, no, ¿qué tal si hay juezas? Aquí está Lilia Mónica, mi gran amiga, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras. Porque, ¿sabes cuál fue la respuesta, mi querida Lilia Mónica? Que no iban a tipificar la violencia política a nivel federal, porque ¿qué tal si había juzgadoras fundamentalistas que efectivamente consignaran la violencia política ante los tribunales? Esa fue la razón. Bueno, entre telones, casi nunca se ha dicho por qué, pero esa fue. Imagínate, mujeres juezas fundamentalistas que efectivamente consignaran a una persona por violencia política. Y no se tipificó. Cuando todos sabemos de la violencia política, perdónenme, pero tenemos violencia política porque no hay piso parejo, a pesar del artículo 41 constitucional. ¿Y cuál es la violencia política? La podemos denunciar, ¿eh? No hay recursos para las campañas de las mujeres,
o no lo suficiente como si fueran varones. Otra, espacios en medios de comunicación, y gracias a los medios de comunicación que están aquí. Pero bueno, no hay piso parejo en el acceso a medios de comunicación para las mujeres. Acoso, amenazas, descalificación, intromisión en la vida privada de las mujeres. Esa es violencia política. Y la hay, la existe. No hay piso parejo. Y resulta que todo el mundo se hace de la vista gorda por violencia política. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno, y el acceso a los medios de comunicación paritarios. Y luego, lo peor, las ponen como candidatas, sí, de los ayuntamientos, sí, pero de los que van a perder esos partidos políticos. Porque obvio, no les conviene en los que no van a perder. El término paridad, que no igualdad, que no equidad, es un término de cuño muy reciente, como el término convencionalidad o como muchos otros que a lo largo de este tiempo, de estos últimos 20 años, han ido generando. Es de 1992, en Atenas, es una declaración de Atenas. ¿Y qué se dijo en esa declaración de Atenas? Se reunieron las ministras de Europa y dijeron, a ver, somos la mitad de la población del mundo, estamos subrepresentadas en los gobiernos, no tenemos voz, no tenemos manera de ingresar al gobierno en forma paritaria cuando somos la mitad de la población, para que se escuchen nuestros puntos de vista, nuestras demandas, nuestro sentir, nuestras necesidades, nuestras exigencias hacia un gobierno. No hay. Y entonces se hizo la declaración de Atenas de paridad. Paridad como un concepto, y yo digo, de muy reciente cuño, es de 1992. Bueno, se llevó a la Constitución, lo cual me parece verdaderamente un éxito, en el 2014, para tener estas condiciones y poder ocupar cargos de representación con oportunidades reales, sin simulaciones, bajo un principio efectivo de alternancia. Es decir, un avance, una vertiente de carácter sustantivo. Sin embargo, yo les decía que lo que realmente detona, por eso es tan importante que estén aquí los juzgadoras y estuvieron varias presidentas de tribunales, lo que detona la paridad en la Constitución, lo que detona que algunas legislaciones de las entidades federativas tenga consagrada o tenga tipificada la violencia de género, pues fue una sentencia, o fueron varias sentencias del Tribunal Federal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Y además, las definiciones y el contenido que da el Tribunal Electoral de estas materias, paridad, violencia política, son verdaderamente contenidos muy importantes y es parte de la aportación de México al mundo. ¿Qué dijeron estas sentencias del Tribunal Electoral? Fíjense ustedes, en materia de violencia política, todas aquellas acciones, omisiones, incluida la tolerancia que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales o de las prerrogativas inherentes al cargo público. Esta es una gran aportación al mundo. Los protocolos
que se expidieron en el Tribunal Electoral son protocolos que hoy son protocolos iberoamericanos, de las cumbres de tribunales constitucionales de Iberoamérica. Ustedes saben y conocieron el fenómeno Juanitas, y el Tribunal Electoral obligó a que la fórmula fuera de ambos sexos. Y me dijo Mari Carmen Alanís, que era entonces presidente del Tribunal Electoral, me dijo: ¿qué crees? Ahora sí vinieron y se pusieron de acuerdo los 3 partidos políticos mayoritarios para venir a impugnar y a manifestar su no conformidad con esta sentencia. Los 3 de la mano fueron. ¿Por qué? Porque era fórmula mujer-mujer. Y también compartirles, y se me estaba olvidando, antes de la paridad, no voy a decir nombres, por respeto al ministro a quien se lo dije. Resulta que, no recuerdo el año, pero Coahuila estableció en su legislación electoral el tema de las acciones afirmativas y de las cuotas de género para la integración de su Congreso. El PAN impugna esa resolución, bueno, esa norma, y llega a la Corte. Quiero decirles que después ya estaban por desistirse, pero como es una revisión de una norma general, abstracta, no se puede, no hay desistimiento de una acción de inconstitucionalidad en virtud de que es un control abstracto de la constitucionalidad de la norma, y por lo tanto no hay desistimiento en virtud de que es una norma general que no causa perjuicio, digamos, personal a alguien. Entonces se quiso desistir, no se pudo desistir, y entramos al debate. Traían todos los argumentos. Ustedes van a adivinar de quién se trata porque voy a decir el Estado. Traían todos los argumentos para decirme, obviamente, que era una norma inconstitucional porque estableció una cuota de género en el Código Electoral. Y esto era inconstitucional porque entonces no era una norma equitativa, no propiciaba el principio de igualdad, de no discriminación. Y mi argumento fue muy sencillo. Le dije: llegará el tiempo en que esa cuota, porque no dice género femenino ni género masculino, decía no puede haber menos del, en ese tiempo, 30% de la integración del Congreso de un género, no decía femenino. Les dije: entonces no hay discriminación porque es género. Y entonces le dije otra cosa a este ministro que estaba verdaderamente luchando porque era inconstitucional en virtud de la falta de equidad y de igualdad y de discriminación, etcétera, 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 etcétera. Dije: a ver, dentro de muy poquitos años, muy poquitos, a lo mejor la cuota va a ser para los hombres. Pues, ¿qué creen? Que en su estado hoy, por eso ya sabrán de quién hablo y de qué estado se trata, su estado hoy tiene el 70% de mujeres y el 30% de hombres. Y le escribí un chat rápidamente. Cuando se conformó este Congreso con el 30% de hombres y 70% de mujeres, le escribí el chat: ¿recuerdas cuando se impugnó la legislación electoral en el estado de Coahuila y tú decías que era discriminatoria porque no respetaba el principio de igualdad, de equidad, no discriminación, etcétera, etcétera? Y que yo te dije: llegará un día en que pase lo contrario. Puntos suspensivos. En tu estado acaba de conformarse el 70% de mujeres y el 30% de varones. Y me dijo, me contestó rápidamente y me dijo: no me acuerdo. Le dije: no, pero yo sí. Entonces, en el 2014 se llevó a la Constitución
la obligación de todos los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas para legisladores estatales, federales, y mandata que la solicitud de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros. Con motivo de esta reforma constitucional, la Ley General de Partidos Políticos del mayo del 2014 sobresale este deber de cada partido político de determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales para asegurar las condiciones de igualdad entre géneros. En ese mismo año, la Ley General de Partidos Políticos, y en el mismo mes y año se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual consagra el derecho de los ciudadanos y la obligación para los partidos políticos de la igualdad de las oportunidades, así como la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. También prevé las facultades del INE y de los organismos públicos locales en el ámbito de sus competencias para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda de la paridad. Esto es sumamente importante. Ahí está la normativa. ¿Qué hemos avanzado en la normativa? Muchísimo, muchísimo. Sin embargo, vean todas las leyes que tenemos, todas las que acabo yo de mencionar, más obviamente la CEDAW, Convención de Pará, de Belém do Pará, la Declaración de Atenas, la Declaración de Beijing, etcétera. La Declaración de Copenhague, por cierto, también. Ya está el camino para alcanzar la paridad. Se fue trazando con mucho esfuerzo, pero esta es la esencia del sistema democrático. Yo les voy a dejar todo mi trabajo porque es mucho lo que traigo, pero esta es la esencia del sistema democrático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como decía los que me antecedieron, la presidenta de la comisión, decía, es que tenemos que intervenir en los asuntos públicos. República quiere decir res pública. ¿Y qué es la res pública? La cosa pública en latín. Y dejar fuera de la cosa pública, de la intervención de los asuntos públicos a la mitad de la población, es un asunto de no democracia, no democrático, de un rezago terrible. Desde luego, ahí está la cultura, ahí está el sistema patriarcal, presente permanentemente, la suprasubordinación de las mujeres. Ahí están sus labores de cuidado. Ustedes saben, y me acabo de enterar, y me escandalicé, y estoy escandalizada, de qué número de niñas de secundaria y algunas de primaria dejan de estudiar porque tienen que ir a las labores de cuidado de sus hermanitos chiquitos y de los ancianos y de los enfermos en sus hogares. Los datos del INEGI son escandalosos. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo. Si nosotros queremos tener un auténtico país democrático, y lo voy a sostener y lo voy a ir diciendo por todo el país, tenemos que empezar a democratizar a la familia, al individuo, porque ahí está la semilla de la democracia. La corresponsabilidad en las tareas, lo que decían hace unos momentos, para la democratización de la familia. Las niñas, ¿por qué dejan la escuela para el cuidado de los adultos mayores, de los niños, de las personas enfermas? Sin tener obviamente ningún tipo de remuneración. ¿Por qué las niñas, hoy adolescentes, tenemos
hoy una generación de niños, hijos de niñas. Y no nos estamos dando cuenta, no lo queremos ver, no lo queremos analizar, no queremos dar una educación sexual apropiada, pero el fenómeno ahí está. Niños, hijos de niñas de 12, 14 años y algunas hasta de 10 años. ¿Eso es democracia? No, la democracia no es solamente llegar a las urnas y poner tu voto. No, la democracia es más que eso. La democracia no solamente es tener el derecho de votar y de ser votado. La democracia es la democracia individual, la democracia familiar, la corresponsabilidad. Dejar a un lado el sistema patriarcal de subordinación. Esa es la auténtica democracia. Yo que les vengo a decir a ustedes, ustedes son expertas en esto. Pero a mí me pidieron no conferencia, una plática de mis inquietudes. Aquí dejo para su lectura por si alguien la quiere, traigo mucho más, pero preferí compartirles esas experiencias de vida que creo que son mucho más valiosas que lo que ustedes, porque son mías, porque son personales, porque ustedes son muy expertas, y dirigirme a un auditorio de mujeres tan capaces, tan expertas, tan experimentadas, tan capacitadas como el que me estoy dirigiendo, y de hombres también, pues me parece que mejor que eso es compartirles lo que yo viví, lo que he vivido y lo que quiero seguir viviendo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la ministra sus palabras. Hay algunas preguntas, ministra, no sé si quiera responderlas. Pues sí, desde luego son dos. ¿Cuándo se van a ver obligados los órganos jurisdiccionales a respetar y aplicar la igualdad de género en sus centros de trabajo? Pues estarían obligados, por supuesto, a hacerlo y aplicar obviamente la igualdad de género en sus centros de trabajo. Pero ¿saben una cosa? Que según Naciones Unidas, estamos a 50 años de distancia, si no nos apuramos, para que tengamos las mismas remuneraciones y las mismas oportunidades de llegar a centros de trabajo al mismo nivel que los hombres. 50 años para romper los techos de cristal. 50. ¿Cuándo se van a aplicar mecanismos de paridad de género para ocupar cargos tanto en los órganos jurisdiccionales como en la administración pública? Yo les estoy dando la respuesta. Calcula este organismo económico, OCDE, que México está a 50 años luz. Es de los más atrasados en materia de remuneración y de puestos de dirección en empresas y en el sector público, porque no nada más es el sector público ni el gubernamental, ¿Saben cuántos en los consejos de administración de las empresas, cuántas mujeres hay en este momento en las empresas grandes de consejos de administración? Menos del 10%, es decir, no llega el porcentaje de mujeres a 2 dígitos en los consejos de administración de las grandes empresas. Entonces no solamente es la administración pública, y todas ganan, como lo dijo aquí la presidenta de la comisión, 32%, yo tenía 30%, pero le compro 32% menos por el mismo trabajo. Saúl, a ver, pregunta. ¿Es un modelo tradicionalista y conservador, violento y opresor, como en el caso mexicano, y no solamente en el caso mexicano,
De hecho, en muchísimos países se replica este sistema patriarcal, como lo dices, conservador, violento y opresor. ¿Cómo se plantearía una introducción de un pacto de género que no se visualice como liberal, sino como hecho de justicia para no generar conflictos innecesarios entre los diferentes núcleos ideológicos del país? ¿Me permiten dar otra conferencia? No. A ver, dice como hecho de justicia para no generar conflictos innecesarios entre los diferentes núcleos ideológicos del país. Yo quiero decirles algo, Yo invito a todas las mujeres de este país a que nos autoadscribamos de izquierda. ¿Y saben por qué? Porque en la Asamblea Francesa, después de la Revolución, se constituye y se sientan a la extrema derecha, porque era la derecha de Dios Padre, los que creían que los derechos universales eran para una élite determinada. Esa élite eran varones, adultos. Los niños nunca fueron titulares de derechos hasta recientemente, eran objeto de protección. Varones, adultos, blancos, sin discapacidad y propietarios. Pues ahí no estábamos las mujeres, las que nacimos mujeres. No estábamos dentro de esta concepción de derechos de una determinada élite. Los de la izquierda, allá estaba Robespierre en la extrema izquierda, los jacobinos, ellos creían en la universalidad de derechos. Todos cabíamos ahí. Las mujeres cabíamos allí. Los discapacitados, los indígenas, los niños, los que tenían preferencias sexuales distintos, los migrantes, todos cabían en la universalidad de los derechos de la izquierda. Entonces, esto de adscribirse como liberal y de izquierda, pues yo invito a todas las mujeres a hacerlo. Gracias. Le agradecemos mucho a nuestra querida ministra Olga Sánchez Cordero. Le pedimos a la magistrada Mónica Huicho si puede subir al estrado para entregar el reconocimiento correspondiente. Le pedimos a las personas asistentes que no se retiren de la sala. A la brevedad vamos a dar inicio a nuestro siguiente panel, por favor.